¿vale? Esas son las consecuencias más importantes que ahora analizamos una a una con detalle. La primera, se extingue el cuerpo de profesores técnicos de FP, las especialidades del cuerpo técnico pasan en bloque al cuerpo de PS y se mantiene la atribución docente, o manteniendo la atribución docente que tenían asignadas. Bien, en principio, pues sabemos que hay activas ahora mismo 29 especialidades que se van a integrar en las más de 40 especialidades heterogéneas en el cuerpo de profesor en enseñanza secundaria. No tiene mucha lógica y mucha coherencia esta acumulación de especialidades, en donde ya, por cierto, los que somos PS de formación profesional estamos ya integrados. Lo lógico hubiera sido, en todo caso, crear un cuerpo docente de profesorado de formación profesional, si es que se quieren hacer estos cambios de calado, que parece ser que esta ley no debería ser donde se hicieran estos cambios de calado. Nosotros, en principio, por las consecuencias que tiene para el profesorado, que lo divide, no seríamos partidarios de la supresión de este cuerpo docente. Y en todo caso, claro, habiendo todas estas dificultades, problemas y dudas que nos surgen, pues seríamos partidarios o bien de pedir su retirada de la disposición adicional de esta ley y reenviarlo o redefinir este problema y replantearlo en la futura ley de formación profesional que ha dicho la ministra que está en proyecto. El propio presidente del gobierno también lo ha comentado, que está en proceso de regularización de esa futura ley de formación profesional y también en la ley del estatuto del docente, donde debería en todo caso tratarse estos temas. También esto tiene un segundo efecto, es decir, cuando se dice que... A ver, se extingue, exacto. Pasamos al segundo punto, que es el que dice que se establecerán el gobierno y las comunidades autónomas los nuevos requisitos de titulación para el ingreso o acceso en las diferentes especialidades del cuerpo técnico, que se extingue y que pasan al cuerpo docente del profesorado de enseñanza secundaria. No es una novedad esto. Nosotros ya sabemos, con carácter general, que bueno, la ley de la función pública establece tres grupos, grupo A, grupo B y grupo C, y cada grupo y los subgrupos en los que se integran o se desglosa cada grupo, tiene un nivel de titulación para acceder a ellos. El grupo A tiene un nivel de titulación universitario o grado que justifica la reforma que se está haciendo por titulación. El grupo B, que de momento está vacío de contenido, es el que corresponde a los títulos de técnico superior de formación profesional, los títulos de formación profesional superiores, y luego el grupo C, que tendríamos pues el resto de titulaciones del sistema educativo, título C1, bachiller o técnico, y su grupo 2, graduado en eso como última categoría y grupo. El hecho de que la ley hable de titulación declarada equivalente a efectos de función pública significa literalmente, y según la ley de función pública o del estatuto del empleado público, significa literalmente que junto con la titulación de grado, que es la que ahora según el Plan Bolonia corresponde, son las titulaciones anteriores de licenciados, arquitectos técnicos, ingenieros técnicos y otras titulaciones universitarias que se sustituyen por la titulación de grado y máster que aparece a partir del título de Bolonia. Esa sería la consecuencia con carácter general que se establece para esa equiparación y por eso el lío que se está montando en relación con este tema. En segundo lugar, también lo más importante quizás de esta nuevo requisito de titulación para el ingreso o acceso en las diferentes especialidades del cuerpo técnico y del resto de cuerpos docentes que establecerá el gobierno y las comunidades autónomas, pues es la problemática o la tipología o la naturaleza que tienen nuestras enseñanzas. Vamos a ver, en principio parece las dificultades que hay, el problema que hay, el primero, pues es el tema este que estamos hablando de la titulación universitaria para acceder a todo tipo de enseñanzas, tanto de formación profesional como de
profesorado de formación profesional como profesorado de enseñanza secundaria. ¿Qué pasará o qué pasa con las especialidades que ya conocemos, que muchos de vosotros estáis trabajando y desarrollándolas en ellas, que tienen un perfil que se acerca o que se aproxima más a un perfil práctico, a un perfil técnico, a un perfil profesional no tan académico como el que parece que se deriva de un título de formación profesional, de un título universitario, de las 10 especialidades que tenemos en el sistema? Pues no sabemos realmente si se van a respetar, se van a mantener, se va a reconocer ese perfil profesional y la fórmula o las maneras de entrar y acceder a estas especialidades, que os recuerdo, bueno, no sé si es necesario recordarla, que las tenéis ahí: cocina, pastelería, estética, fabricación, instalación y carpintería y mueble, mantenimiento de vehículos, mecanizado y mantenimiento de máquinas, patronaje y confección, peluquería, producción en artes gráficas, servicios de restauración y soldadura. En el futuro pueden aparecer otros perfiles, otras especialidades, si hacemos caso a la evolución que tiene la industria, que tiene el modelo productivo, que tiene la agilidad con la que la formación profesional y sus perfiles debe responder a la sociedad. Si aparecen nuevos perfiles docentes, aparecen nuevos perfiles profesionales de estas características o estas especialidades docentes, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Qué requisitos de acceso se van a tener o se van a exigir para entrar en ellas? Ya tenemos ahí servida pues la negociación, gobierno, comunidades autónomas en este tema, y bueno, abrir un melón innecesario que en este momento no era necesario haberlo abierto. Seguimos analizando las consecuencias que hemos leído de esa disposición adicional 11ª. Aquí está la clave de bóveda, aquí está el meollo de la cuestión, y es donde pues, bueno, se ha abierto el melón innecesariamente, porque dice la normativa, como hemos leído, o la ley, como hemos leído hace un momento, que el profesorado técnico que tenga titulación de grado universitario o equivalente para el acceso a la función pública, léase titulación universitaria, accederá al cuerpo de profesorado de enseñanza secundaria. No solamente accederá, sino habrá que ver en que, según el procedimiento y condiciones que se establezca entre el gobierno y las comunidades autónomas, y lo que podamos negociar los sindicatos en ese ámbito. Este es el tema, para nosotros, el tema y la cuestión esencial que justifica la reforma que introduce la ley. Vamos a ver cuál será su desarrollo de aplicación por gobierno y comunidades autónomas. Genera más dificultades, más problemas, más incógnitas y nuevos frentes de confrontación entre los trabajadores. La petición esta, o la exigencia, surge de la Asociación de Profesores de Formación Profesional, una asociación de profesores de formación profesional y otras organizaciones, entre ellas los sindicatos también. No vamos a excluir, que no hemos apoyado esa inicialmente, sin profundizar en el tema, esa propuesta, en la que se pedía una equiparación entre PS y PTs, entre A1 y A2. Pero claro, las formas de hacerlo, modificando titulaciones, pues es la que ha generado estos problemas. El gobierno, creemos que lo que acepta esta modificación en estos términos y esta integración que plantea lo hace en estos términos para evitar la judicialización del tema de la equiparación, porque ya se estaban empezando a plantear reclamaciones judiciales de profesores técnicos con titulación universitaria que tenían los mismos requisitos de acceso que otro compañero u otra persona de PS que tenía la misma titulación de acceso, titulación de grado y máster, que tenía el mismo tipo de trabajo, que tenía el mismo tipo de alumnado, y que eso podría generar esas dificultades y problemas. Para evitarte esa posible judicialización del tema, la solución que se ha dado es esta. Pero claro, esta equiparación por titulación, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que provoca? Pues crea esta situación discriminatoria entre el profesorado técnico de FP y lo divide entre titulados de primera o titulados universitarios y titulados de segunda o titulados de formación profesional. Os he dicho que aquí en la Comunidad Valenciana somos 9.000.
Seguramente en todo el Estado seremos unos 90.000 profesores de FP, de los cuales la mitad, o un poco menos quizás, aquí hablábamos de 4.000, si lo extrapolamos al 10% que somos en todas las cosas, serán 40.000, 35.000, 40.000 profesores técnicos en todo el Estado. Esos 35.000, pues seguramente la mitad serán titulados universitarios y la otra mitad, o menos quizás, son titulados de formación profesional. La división y la discriminación entre titulados de primera o profesores técnicos de primera y profesores técnicos de segunda está servida en bandeja en la ley. El procedimiento de esa equiparación, que es justa, que es una reivindicación que todos mantenemos y que nos parece justa y que hemos reivindicado siempre, a igual salario, a igual trabajo, igual salario, pues en el País Vasco, donde se respeta, se considera la formación profesional, se tiene un especial aprecio hacia la formación profesional, sin hacer ruido, esta equiparación, desde el primer momento en que se crean los cuerpos docentes de la LOCSE, en el 93, pues ya solucionó esta equiparación, con sus propios fondos, con un complemento autonómico mediante la equiparación entre los A1 y los A2. Y allí en el País Vasco el profesor técnico cobra igual que el PS, sin armar este lío que la nueva ley ha introducido al meter el tema de la titulación. Seguimos avanzando y el último párrafo, claro, la cara A ya la hemos visto. Para la integración, titulación. ¿Y qué pasa con el que no tiene titulación? ¿Qué dice la ley? Pues lo hemos leído antes. Esta es la cara B de la equiparación. No tienes la condición, no tienes la titulación, pues la ley lo único que hace es garantizar la situación de los funcionarios de carrera. Ojo con esto, que es importante, porque no habla de funcionarios interinos, no habla de aquellos que no tengan, no sean funcionarios de carrera, y aquellos que no tengan la titulación universitaria, pues lógicamente la solución que se adopta parece razonable, es la mínima que se podía esperar y es la de que se mantienen en el cuerpo a extinguir hasta su jubilación, manteniendo especialidad y atribución docente. Pero eso significa, bueno, si es un cuerpo a extinguir, pues ahí ni hay promoción, ahí ni hay concurso de traslados y ahí ni hay movilidad ni promoción, ni es una situación deseable para un profesorado que se está formando, que está dando todo lo que tiene para desarrollar sus enseñanzas y que, mira, este es el pago que recibe. Esa es la cara, como decimos, la cara B de la integración. Esa es la cara B de la integración. Los efectos colaterales no deseables que generan más incertidumbres que certezas. Y una pregunta genérica que nos hacemos todos, pues ¿por qué no pueden acceder al cuerpo de PS el profesorado técnico con titulación de FP? Por lo menos, al menos en la ley así no se ha puesto, y ya veremos cuál es el resultado de esa farragosa negociación que a partir de la publicación de la ley tendremos que hacer entre el gobierno, las comunidades autónomas, los reales decretos de desarrollo de las especialidades nuevas al abrir este melón, y luego la negociación que en cada comunidad autónoma habrá que hacer para su aplicación en ella, teniendo en cuenta las características del profesorado que tengamos tenga cada comunidad autónoma. Otra pregunta que también se nos plantea y que la lanzamos en el aire es ¿qué pasa con la situación y condiciones del profesorado técnico de formación profesional que tenga la condición de profesorado interino, y lo que hemos dicho ya, y qué continuidad van a tener este profesorado técnico interino con titulación de FP en sus bolsas de trabajo? Ese es el grave problema. Ese es el grave problema porque la continuidad en esas bolsas de trabajo no está garantizada. Por tanto, eso es lo que habrá que anticiparse para tomar algún tipo de decisión o ver cómo se puede enfocar el tema para que, por lo menos, esa sea por lo menos para nosotros, para UGT Enseñanza País Valenciano, es una de nuestras líneas rojas. Además, lo hemos demostrado con nuestra trayectoria a lo largo de estos 30 años, desde que surge
la LOCSE, que establece que se van fuera los titulados de FP y que hemos luchado para mantenerlos en la docencia en los términos que os he comentado hace un momento. ¿Más problemas que plantea la LOMCE? Pues claro, a la vista de lo que estábamos hablando, el futuro del profesorado de la formación profesional del sistema educativo, pues ahí tenéis el artículo 95 nuevo de la LOE, el que va reforma la LOMCE, la LOMLOE, y que, bueno, pues establece esos criterios. En principio, para impartir enseñanzas de formación profesional, estemos en el mismo cuerpo que los de secundaria o estemos en un cuerpo de profesores de formación profesional, parece que se van a exigir los mismos requisitos de titulación y formación. Léase titulación universitaria de grado y titulación y máster habilitante. Esa es la primera en la frente, la primera cuestión. La segunda, ¿qué destino, qué futuro profesional en la docencia tiene la formación profesional? Tiene, mejor dicho, los títulos de formación profesional, que decimos a nuestros alumnos que valen tanto y que tienen ese valor o deben tener ese reconocimiento en la empresa. Pues prácticamente el pago que se le hace al profesorado es bastante delicado. Las administraciones educativas podrán establecer con carácter excepcional y atribuir docencia a los titulados de formación profesional como profesores especialistas o expertos docentes. Ahí se acaba la cuestión. ¿Os acordáis de aquella categoría B? De aquel grupo, de aquella categoría B. Pues ahí es donde, en principio, parece ser que el modelo tiende a situar a estos profesionales, a estos expertos con titulación de FP para las enseñanzas de formación profesional. Ya sobraban con la LOCSE en el sistema y ahora parece que siguen sobrando en el sistema. ¿Cómo van a tener? ¿Qué tipo de regulación? ¿Qué tipo de contrato, de nombramiento? ¿Qué categoría profesional? Pues en principio los puntos 3 y 4. El gobierno regulará reglamentariamente condiciones de acceso y desempeño de las funciones docentes del profesorado especialista, muy importante, que prestará sus servicios en régimen de contratación laboral, que se olviden del acceso a la función pública a través de las oposiciones, pero pueden tener un contrato indefinido o otro tipo de fórmulas diferentes y otras condiciones de trabajo establecidas por convenio o por otros sistemas. Eso el gobierno con carácter general. Y luego el ministerio será el que determine requisitos específicos para el desempeño de las actividades docentes de los profesores especialistas, es decir, aquellos perfiles, aquellas nuevas especialidades que se degradan, que a lo mejor no se integran en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y que estaban en el cuerpo técnico o que sería lo más adecuado que formaran parte del cuerpo técnico y que se degradan a ser profesores especialistas. Este es el planteamiento general. A partir de aquí, las conclusiones y lo que nosotros, en principio, vista la alarma que se ha generado y lo que estamos leyendo a través de la ley, sobre todo esos dos aspectos más conflictivos, pues hay que movilizarse de alguna manera y, en principio, aquí os lanzamos alguna serie de propuestas que nos parecen interesantes desarrollar y vamos a ver en la medida en la que dentro de la organización o a ver de qué forma se pueden organizar y luego pasaremos a escucharos a vosotros, vuestras propuestas, reflexiones y vuestra participación. La primera es retirada o modificación de la disposición adicional 11ª de la LOMLOE. Eso no puede estar ahí en los términos que está escrita en la ley. Escrita en la ley es como si está escrita en mármol. Eso para modificarlo nos va a costar Dios y ayuda. O sea, ahí hay que reconducirlo, como decíamos, una de dos. O lo reconducimos al desarrollo del artículo 95 de la LOE y al desarrollo de la futura ley de formación profesional y del estatuto docente, no en esta ley general, no en esta ley educativa general que ya tiene bastante con preocuparse del castellano y preocuparse de la concertada y de todos esos aspectos que ya son problemáticos para que encima nos complique la vida
por aquí. Y entonces, claro, margen de maniobra, pues la ley se ha aprobado en el Congreso, de ahora ha pasado al Senado. En el Senado el trámite son 2 meses de debate, de discusión, el trámite que constitucionalmente se establece en esos términos, y en la medida en que nuestra organización pueda tener cierta incidencia y a través del cauce de la propia organización, pues intentar modificar en la medida de lo posible esa disposición adicional, buscar la integración completa de todos los profesores técnicos de formación profesional, o pasan todos o no pasa ninguno, que pasen todos al cuerpo superior, garantizando ese pase de sus grupos profesionales de A1 o A2 y garantizando también pues, el respeto de esas titulaciones de formación profesional para el ingreso en estas especialidades docentes. Esta sería una primera propuesta de urgencia. En segundo lugar, pues ahora vamos al ámbito doméstico, al ámbito donde tenemos atribuciones, donde tenemos competencias, tendría atribuciones y competencias. Sería donde el sindicato tiene atribuciones y docentas en el ámbito del País Valenciano. 70 euros, un billete de 50 y un ejemplo, ¿no? Y después, nosotros inicialmente lo que vamos a hacer y vamos a proponer es... Pues, una moneda de 50 sí, y una de un ejemplo. Vamos a pedir o vamos a proponer a nuestros gestores educativos... de 1 euro. Sí. No, de 1 euro no. Hola. Tú tienes 70 euros, será un billete de 50 y Rafa Vidal, por favor, apaga el micro. Termino ya. Vamos a proponer, pues eso, conseller de educación, secretario autonómico de educación y formación profesional, antiguo director general de formación profesional en el ministerio, director general de formación profesional y enseñanzas profesionales, que es profesor técnico de formación profesional. No sé si de los de primera o de los de segunda, creo que es de los de segunda. Es decir, su intermediación en este conflicto con la finalidad de que, bueno, de que incidan o que influyan en la medida de sus posibilidades ante el Ministerio, Gobierno de España, Cortes Generales, especialmente el Senado, para modificar estos aspectos más regresivos que de la nueva ley que afectan al profesorado técnico. El reconocimiento y la equiparación para todos, a todos los efectos de titulaciones, tanto universitarias como no universitarias o las de formación profesional, garantías de ese traspaso efectivo de todo el profesorado técnico de FP del subgrupo profesional de la función pública 2 a la subgrupo A1, que ya al final va a ser quizás eso lo que menos conflicto cause, porque en el ámbito autonómico se podría conseguir. Garantías de que se respeten las titulaciones de FP en el acceso e integración, si la ley lo ordena, que es donde está la complicación en el cuerpo superior de profesorado de enseñanza secundaria y de formación profesional. Lo de la integración o lo de la equiparación de subgrupos profesionales es una reivindicación que hemos hecho en diversas ocasiones y este año hemos estado a punto de conseguirla con esos fondos adicionales que habría que repartir de 2020, en el que una de las partidas podría haber sido destinar ese dinero para esta equiparación, como hizo hace 20 años el País Vasco. Podría haber sido una solución en lugar de armar el lío de titulaciones que hemos armado. Más propuestas que podríamos formular o que podríamos proponer desde UGT Enseñanza País Valenciano a nuestros gestores. Bueno, pues una radiografía lo más exacta posible, con datos e información de titulaciones, de cuántos somos, qué titulaciones tenemos, cuántos trabajan en nuestra comunidad, qué especialidades hay, incluyendo en esos datos a profesorado especialista y sus titulaciones. Y una propuesta que puede ser conflictiva, pero yo la tengo que lanzar aquí. La propuesta de sacar a oposiciones todas las plazas que se pueda de estas especialidades docentes antes de que la ley extinga este cuerpo y limite la oferta de plazas al profesorado interino de las mismas o les exija nuevos requisitos de titulación para continuar en ellas. Es una propuesta que puede ser complicada, conflictiva, pero bueno, ante la situación, pues si estoy dentro, es más fácil las soluciones que si me encuentro fuera. Luego también valoraríamos o pediríamos cuál era su valoración sobre la incidencia que estas medidas de ámbito estatal pueden tener en nuestro
entorno, en nuestra comunidad, y cuáles serían las medidas que ellos propondrían para mitigarlas. Todo con la finalidad de adelantarnos a esa negociación y a esos conflictos que se van a generar si las cosas continúan como están, con el desarrollo y aplicación de los nuevos decretos de especialidades docentes, y a ver dónde metemos a cada persona, a cada uno, y con qué titulación y en qué condiciones y con qué requisitos. Y, lógicamente, no puede ser de otra manera, pues convocar aquellas medidas de presión que sean necesarias para el conjunto del profesorado de formación profesional que esté dispuesto a apoyarlas y secundarlas, desde recogida de firmas, concentraciones, manifestaciones y hasta el ejercicio del derecho de huelga. Hay que tener en cuenta con estas medidas que siempre somos bastante prudentes en la medida en que a veces nos encontramos, a veces no, normalmente nos encontramos con dificultades para que el profesorado apoye medidas que son justas. Y además ahora en esta cuestión, cuando el propio profesorado técnico de formación profesional seguramente, no lo quiero pensar, seguramente esté dividido, pero hay un principio de solidaridad básico. Yo soy profesor de FP, soy PS, a mí esta cuestión directamente en mi bolsillo y en mi condición no me va a afectar, pero yo considero que me debo de solidarizar con estos compañeros y compañeras y debería apoyar este tipo de medidas y este tipo de medidas de presión y de concentraciones y de huelgas si se convoca.